De la brujería a Cristo por Joan Owen. Capítulo 1. El alborear de la vida. Aquella mañana de domingo, en septiembre de 1939, empezó en el este de Londres como cualquier otro domingo. Yo nací allí y conocía sus matices de sonidos y su forma de vida. Las voces de los niños al jugar en las calles, mezcladas con el excitado ladrido de los perros. Vestida solamente con mis bragas, estaba dándome mi baño semanal sobre la mesa de madera tosca en la cocina de nuestra casa de vecindad. La suciedad de la mugrienta calle parecía reacia a salir de mis rodillas, mientras mi madre las limpiaba con un trozo de franela basta. En una esquina de la desnuda habitación, la radio añadía una especie de acompañamiento a la operación de limpieza. Mi madre hizo una pausa cuando las solemnes campanadas del Big Ben sonaron a través del aparato de radio. Yo, a mis 7 años de edad, estaba más interesada en la invitación que me hacían desde la calle para ir a jugar, que en la emisión de la radio. ¡Oh, Dios mío!, gritó mi madre de repente, tirando el jabón al suelo. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté. Es la guerra, la guerra. Casi al momento de pronunciar ella esta frase, que yo entendí muy poco, se difundió sobre la ciudad ese gemido hueco y espantoso de la alerta de bombardeo sobre la población. Era un sonido que iba a escuchar frecuentemente en los meses siguientes. En los primeros días del verano de 1940 los bombardeos se habían incrementado muchísimo, de forma que fuimos evacuados a Uxbridge. En términos geográficos no fue una gran separación, ya que Uxbridge está solamente a 16 millas de Londres. Aquí, una jovencilla oriunda de Londres, que había transcurrido sus primeros años como el sonido de las campanas, iba a pasar el resto de su niñez con todos los problemas que arrastraba. Uxbridge está al final de la línea del Metropolitano, y es ahora cabeza de muchas líneas de Londres. No es una ciudad muy grande, sin embargo, es muy activa, con mucho tráfico, especialmente en la carretera de Londres. La maravillosa campiña que la rodea, en el distrito de Windsor, es muy popular entre los londinenses que pasan allí el fin de semana. 2 ríos la cruzan, así como también pequeños arroyos y un canal que abastece a las industrias que necesitan agua. En la periferia de la ciudad hay una gran explanada, y es cerca de aquí donde se levantó nuestra nueva casa. Como si fuese un pequeño municipio en un pedestal. Otras familias evacuadas vivían cerca en casas comunales. Nuestra casa no fue tratada con gran respeto por los inquilinos, que habían venido de un barrio extremo del este de Londres. La puerta principal fue arrancada para servir como leña para el fuego. El jardín se convirtió en un desierto en poco tiempo, siendo un nido de suciedad que rodeaba la casa. La vida en el hogar se centraba en la cocina, que estaba sucia y escasamente amueblada. Dominando la habitación había una mesa de madera, larga y tosca, en la que yo me sentaba para darme el baño semanal. El mantel era un viejo periódico, impreso con las noticias de los frentes de la guerra. En su centro había una enorme tetera marrón, muy raramente vacía, ya que siempre había alguien haciendo té. Una botella de leche con agua para que durase más, se encontraba colocada al lado de la tetera marrón. Antes de continuar con el audiolibro nos gustaría saber si este material te es de bendición dándonos un me gusta. Si quieres que subamos el siguiente capítulo debemos llegar a los 50 me gusta. Tu gratitud con un me gusta nos ayuda a seguir produciendo material de alto valor. Valoramos mucho los comentarios y el apoyo. Ahora sigamos con el audiolibro. Solamente había 3 sillas en la cocina. Ni alfombras ni telas cubrían las tablas desnudas del suelo, tampoco había cortinas colgando de las ventanas, únicamente sacos viejos, que servían también como persianas de oscurecimiento. Se tomaban muy pocas comidas en la mesa. Mis 4 hermanos y yo teníamos que sentarnos en el suelo o en la escalera de la puerta de atrás para comer lo que se nos daba, que no era mucho. Principalmente pan y manteca de cerdo. Bebíamos el té en un tarro de mermelada. Yo lo tenía que sujetar con el borde del vestido por lo caliente que estaba.
¿Por qué no podemos comer carne, patatas asadas y cake, mamá? Le pregunté un día. Mi amiga la que vive al doblar la esquina lo toma. Nosotros no podemos tomar cosas como esas, así que deja de protestar y toma lo que te dan. ¿Necesitas mucho dinero, mamá, para comprar carne, patatas y cake? Persistí. Sí, así que sé una niña buena y conténtate con lo que tienes. Pero la respuesta de mi madre no me satisfizo más de lo que me satisfacía mi dieta. Mi curiosidad aumentaba y un día, cuando terminó el colegio, decidí enterarme más. Era un día caluroso de primavera. Los árboles y el césped estaban preciosos. Las flores tenían un aspecto tan hermoso que me hacían desear subirme a las ramas que estaban cuajadas de ellas. Detrás de estos árboles se habían construido casas en donde vivía la gente acomodada. Esta pequeña niña, con la boca abierta de admiración, se las ingenió para fisgonear de algún modo por las ventanas de una o dos de aquellas casas. Era algo como mirar en el interior de otro mundo. El mobiliario era brillante, se podía ver el rostro en él. Sillas grandes, cómodas alfombras y manteles de bordados preciosos. Me preguntaba cómo sería vivir en una casa como aquella. Me decía a mí misma, ¿cómo será el piso superior? Y me imaginaba cómo sería teniendo unas cosas tan hermosas y unos árboles tan bonitos en el jardín. Me acordaba de mi amiga, la que vivía al dar la vuelta a la esquina, que tenía una cama con sábanas blancas y que no se parecía en absoluto a la mía, que no era una cama, sino que solo llevaba su nombre y consistía en un montón de abrigos sucios, apilados en el suelo del piso superior. Mamá y papá tenían la única cama de la casa, pero tampoco tenía sábanas. Me reí simuladamente cuando pensé cómo se caían al suelo a menudo los grandes adornos de metal que tenía, sobre todo cuando papá tropezaba con ella al entrar en casa después de haber pasado la noche en la taberna. Luego de una mirada final de envidia a las casas y a los árboles, regresé a la mía. Hacemos una breve pausa para pedirte un gran favor. ¿Podrías dejarnos un me gusta y un comentario? Nos es de gran valor y nos ayuda mucho. Nadie me preguntó por qué llegaba tan tarde de la escuela, aunque casi perdí mi té. Guardando la exploración como un secreto, decidí que volvería otro día. Este fue el primer descubrimiento de belleza en la vida de una pequeña niña, sensible y desaliñada. Era la mayor de 5 hermanas y, como tal, a menudo me dejaban al cuidado del resto de la familia, aun cuando yo era muy pequeña. Papá trabajaba, aun cuando barrendero del ayuntamiento, por lo menos cuando no estaba borracho. Mi mamá, delgada y preocupada, a menudo tenía que salir muy tarde por las calles para buscarle. De una manera extraña, ella siempre encontraba una disculpa para su vicio, achacándole la costumbre de la bebida a las circunstancias de la guerra. Con ayuda de mi sentido del humor e imaginación, llevaba las responsabilidades de mi familia fácilmente. Mis hermanas más jóvenes me querían, aunque veces las castigaba. Yo nunca lo pensaba 2 veces antes de darles un tirón de orejas cuando la situación lo requería. Mi propia pauta especial de disciplina llegó a ser ampliamente conocida. A nadie le importaba, después de todo, era mi trabajo cuidarles. Con el tiempo creció el número de niños ya que los vecinos dejaban a otros a mi tierno cuidado. Los pequeños me observaban y respetaban, porque yo era mayor, tenía un buen humor y era como un líder para ellos, un joven, Pied Piper, de Uxbridge que era constantemente seguido por una selección de niños sucios, sí, pero sonrientes. Y desde luego por mi perro. Los animales formaban una parte importante en mi vida. El jardín de la parte trasera estaba lleno de ellos. Mi padre tenía gallinas, aunque nunca había huevos para comer. Quizá papá vendía los huevos en la taberna para conseguir dinero para su bebida. Él y su cerveza, como decía yo. En el jardín había también 2 conejos, una pareja de hurones, muchos gatos y una cabra, pero el perro de la familia, Bessie, un labrador negro, era mi favorito y en todas partes era conocido como el perro de Doreen.
Bessie me seguía a cualquier parte que yo fuera. Con semejante compañía necesitaba amplios espacios. Afortunadamente había varios lugares para tener aventuras, 2 parques de recreo, las orillas del río y un campo de juego, donde la hierba siempre era verde y suave. Mi forma de llegar a decisiones democráticas era única. Ahora, críos, decía yo al rebaño de niños sucios que se formaba alrededor de mí, ¿a dónde iremos esta tarde? ¿Al parque de los columpios o al campo de juego? A los columpios. Dor, a los columpios. Gritaban los niños. Reflexionaba un momento y les decía, no, iremos al río. Ellos me seguían dócilmente. El parque de recreo, con una multitud de aparatos y columpios, era el favorito. Pero era de imaginar que se pasaría bien en cualquier parte a donde fuera Dor. Los juegos a menudo se declinaban en hacer algún daño, y mi mente, con facilidad de inventar algo nuevo, fraguaba muchas travesuras para tener a mis discípulos contentos, aun cuando los mayores se divertían mucho menos. Una de mis travesuras favoritas era la de reunir a todos los niños en la parada del autobús. Cuando éste se aproximaba, levantaba solemnemente mi mano. El conductor, al vernos, aminoraba la marcha, hasta detenerse en la parada, momento en el que, riéndonos, echábamos a correr. Esta treta no engañaba al conductor por mucho tiempo, de forma que a los pocos días, en vez de parar, aceleraba, haciéndonos una mueca grosera al pasar por delante de nosotros. Una noche, cuando los niños y yo pasábamos por delante de la taberna, vimos el caballo y el carro del viejo Joe, parado como era costumbre. El viejo Joe era comerciante local, al que sus amigos los borrachos le llamaban harapos y huesos. De repente tuve una idea. ¿Por qué no quitar los arneses del cabello y ponerlo dado vuelta, enganchado al carro y esperar a ver qué pasaba? El viejo caballo era muy dócil y obediente, hasta el punto de permitirme hacer esta operación. Una hora más tarde, más o menos, vino el viejo Joe, borracho como de costumbre, o tal vez más borracho que nunca, de forma que no notó nada cuando tropezó con el carro. «Vamos. Vamos, caballo», gritó el viejo. Imaginen ahora nuestros gritos cuando el caballo obedeció y el carro con él. Viejo Joe comenzó a irse para atrás, mientras, el viejo, sin entender nada de lo que pasaba, maldecía y gritaba a su caballo entre las risas de la pandilla de niños. Sin embargo, las travesuras no eran siempre tan inofensivas, sobre todo cuando consistían en robar en las tiendas locales. Aunque estos actos eran incitados por el interés que tenía por los niños, que siempre tenían hambre y nunca había para ellos un caramelo o alguna golosina que comer como otros niños. La única forma de conseguirlas era robándolas. Mi estrategia era sencilla. Conseguía 1 o 2 peniques por regla general pidiéndolos a un transeúnte, entrando seguidamente en la tienda con los niños. Enseñaba ostensiblemente los 2 peniques y mientras que la atención del dependiente se centraba en mí y mi dinero, los niños se apropiaban rápidamente de lo que querían. La confitería era también un blanco fácil. Allí podía arrebatar un bollo del escaparate y escapar a toda velocidad. Era caso de actuar con rapidez, no como la ocasión en que mi hermana quiso robar uno y con él resbalaron 5 o 6 que se fueron al suelo. Ella quiso recogerlos en vez de escapar y la apresaron a ella. Sobre este robo, mi madre llegó a la conclusión de que mi hermana tenía hambre, pero ella misma se había vuelto apática por las muchas preocupaciones que diariamente tenía, de forma que no hizo mucho caso de esa acción. La lucha diaria por la vida era demasiado fuerte para preocuparse por la moralidad de sus hijos. El nombre de Dios, repetido tantas veces en medio de los problemas, se había hecho casi como una palabra maldita para mí. En casa había siempre alguien que juraba o maldecía. El hábito de la bebida en mi padre iba empeorando día a día y a menudo se hacía violento. Yo vi los labios cortados y los negrones en el rostro de mi madre, en muchas ocasiones. Lo normal era que sus ojos estuviesen morados. Recuerdo como en una ocasión corría a la parte trasera del jardín mientras decía en voz alta,
No permitas que ocurran cosas tan horribles, oh Dios. Otra vez esa palabra. Con qué facilidad acudía a mis labios. ¿Qué sería de nosotros si todas las cosas continuaban de esa forma? Pero lo peor de todo era la expresión de tristeza y resignación en la cara de mi madre. Intenté desterrar mi miedo pensando, quizá las cosas mejorarán dentro de poco. Quizá las cosas serán diferentes mañana. Una mañana sentí la mano de mamá que me sacudía dulcemente. Despierta. Dolly. Cariño, despierta. Mamá siempre me llamaba Dolly, por ser muy pequeña para mi edad. Me senté en la cama, sobre la pila de abrigos sucios, que, como indiqué antes, era mi cama. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Nada de particular, Dolly, solo quiero que lleves esta nota a la tienda del páramo. Aun cuando eran las primeras horas del día, no me pasó desapercibida la expresión de preocupación en el rostro de mi madre. ¿No llevo dinero, mamá? No, hija, sé una buena chica y vuelve pronto a casa. Pidiendo crédito, era la única forma en que mi madre podía dar de comer a su familia. Todavía su dignidad le dictaba que mandara a su hija por la mañana temprano cuando todavía no había nadie por los alrededores. Me vestí rápidamente y salí. Era un camino largo y la mañana era fría, con mucho viento. Mientras pasaba rápida por la carretera principal, veía como los árboles se doblaban con la fuerza del aire. Sentí como una sensación misteriosa al ver los árboles oscuros. Descansé a la entrada de un pequeño cementerio que estaba a poca distancia de la tienda. Aunque era familiar a plena luz del día, tenía ahora un aspecto muy tétrico con la luz del amanecer. Sentí miedo, pero el recuerdo del rostro de mi madre me impulsó a empezar cautelosamente el camino por el sendero del cementerio, mirando de soslayo a medida que pasaba. Tenía miedo de que en cualquier momento una de las tumbas se abriera y me tragara. Al fin llegué al otro lado. Aquí tenía que cruzar un pequeño puente de madera. Conocía bien el puente, porque había pescado muchas veces en el arroyo que pasa por debajo, pero el viento que hacía crujir sus maderas lo hacía completamente diferente y desconocido para mí. En efecto, todo parecía distinto, más largo, más amenazador y extrañamente nuevo. Las luces brillantes de la pequeña tienda me animaron un poco. El tendero leyó la nota y sonrió. «Hoy te levantaste temprano», me dijo. Me dio algunas golosinas y regresé a casa. «¿Fue todo bien, Dolly?», preguntó mi madre. «Sí, mamá, solo tengo frío». Mamá hizo cacao y nos sentamos al lado del fuego, charlando, mientras Uxbridge despertaba a un nuevo día en tiempo de guerra en Inglaterra. Nunca olvidaré la experiencia vivida en las primeras horas de aquella mañana, en los primeros años de mi vida. Muchas preguntas acudían a mi mente, preguntas que yo no había hecho antes. ¿De dónde viene el viento? ¿Quién hizo los árboles? ¿Por qué son tan altos? ¿Cuánto tiempo viven? ¿Por qué nací? ¿Cómo será morirse? Parecía no haber nadie a quien pudiera hacer estas preguntas. Mamá tenía bastante en su mente. Además, no estaba segura de que ella supiera de estas cosas. Había llegado a ser consciente de la vida. ¿Qué significaba todo esto? Recuerdos de mis años de niñez están sellados indeleblemente en mi memoria. Muchísimas cosas pasaron, cosas cómicas, cosas enigmáticas, pero no muchas cosas felices. Sin embargo, la vida es para vivirla y no para rumiarla. En vez de eso, almacenaba las cosas en mi interior. Durante las vacaciones de verano, el sol siempre parecía brillar. Los días eran largos y calurosos y la mayoría de ellos los pasaba fuera de casa. Vagaba por las calles, teniendo a menudo diversión hasta tarde, ya de noche. Y siempre con mi pequeña banda de seguidores. Debíamos de formar un cuadro muy triste. Mi constante indumentaria, verano e invierno, era un vestido fino de algodón y un jersey deshilado que parecía durar años.
Los calcetines eran un lujo desconocido y a menudo no tenía zapatos que ponerme. Pero esta etapa de experiencias en mi vida no me preocupaba, aunque a veces era consciente de estas cosas. Después de todo, yo era muy joven. Esto era todavía el alborear de mi vida.